Y en esta oportunidad quiero hablarle con todo mi corazón hacia su corazón sobre el camino estrecho del éxito. Muchos van tras el éxito, pero bueno, no vaya tras ello. Es prácticamente el fruto de sus esfuerzos, de sus luchas, de sus decisiones. Y más que eso, yo quiero que pudiéramos concentrarnos al final de la vida, porque no es como nosotros iniciamos el proceso de la vida, sino cómo terminamos. Y cuando nosotros vamos a terminar la vida, la pregunta sin duda alguna va a ser, esa pregunta siempre me la he hecho y siempre ha pasado por mi mente y lo he tratado de ver sobre cuando la vida haya terminado y esté delante del Creador para rendir cuentas de cómo usted vivió. ¿Qué le va a preguntar al Señor? ¿Qué le va a decir el Señor? ¿Qué le dirá? Que usted trabajó duro, que tuvo una casa hermosa, que llevaba a su familia a playas maravillosas para vacacionar, que siempre estuvo cuidando su trabajo o que estuvo siempre sirviéndole sin demora, de manera puntual, de manera lista y obediente, tratando de ser como Jesús en todo lo que decía y hacía. ¿Cuál será su respuesta? ¿Qué preguntas Dios le hará a usted? Sabe, mi querido, después de que muramos, después de que nos hayamos ido de esta vida, cuando hayamos trascendido todos nuestros logros, todas las metas, todos los propósitos que nosotros tuvimos en esta vida y que nosotros lo materializamos con base a fuerza, serán puestos delante del Señor para ser evaluados. Eso lo enseña la palabra del Señor. Eso nos lo dice claramente, de que la obra de cada uno de nosotros será manifiesta delante de nuestro Señor. Y en esos momentos, mi querido, no importará cuántos elogios haya usted recibido, ni cuántos títulos haya colgado en la pared, ni cuánto usted haya acumulado en la chequera, ni cuántas casas o cuán lejos llegó usted en su profesión, ni cuántos títulos colgó u ostentó en la vida. Lo único que importará será lo que Dios piense en cuanto a cómo usted administró su vida, en cuanto a cómo usted realmente deseó estar con Él, si Él realmente fue su mayor felicidad, fue su mayor gozo, o cómo usted también usó sus talentos y dones, cómo usted aprovechó las oportunidades que le dio Él en esta vida, porque realmente Él es quien abre las oportunidades para servir, para realizar, para emprender, para vivir una vida conforme a sus propósitos, y es muy importante meditar acerca de ello. La Biblia está llena de consejos que, si se ponen en práctica, pueden llevarnos realmente a un camino de bendición. La Biblia nos ha dado una guía prácticamente para poder caminar por los caminos y los senderos del bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. O sea, tenemos, gracias a Dios, la bendición de la palabra de Dios para indicarnos el camino hacia la eternidad, pero mientras tanto también nos da prerrogativas, nos da instrucciones, nos da claras guianzas para que podamos nosotros ser sabios, para que nosotros podamos emprender y en el afán de la vida nosotros podamos siempre hacer lo que Dios quiere, lo que Dios manda, lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabe, mi querido? Cuando alguien se dedica a Cristo y anda en obediencia a Él, sin importar las consecuencias, puede tener éxito. Aquella persona que confía plenamente en Cristo, aquella persona que confía plenamente en el Señor, pues déjeme decirle de que puede tener realmente avances en la vida, tanto en el mundo como a los ojos de Dios.
Ahora, no se trata de adaptarnos realmente a un sistema que realmente nos aleja del Señor. Estamos hablando de tener éxito, de tener realmente la bendición de emprender, de hacer, de construir, de tener realmente una expectativa alta de vida. Es posible cuando en primer lugar nuestro deseo, el propósito de nuestros corazones es el agradar a nuestro Señor. Esto es algo real, esto lo vemos nosotros en la Biblia, en la palabra del Señor, descrito en tantos ejemplos y cuánto que nosotros podemos hacer. Sin embargo, le digo esto, no es el fin de la vida. El fin de la vida debe ser estar contentos con Cristo, con Dios por toda la eternidad. Prácticamente darle la gloria a nuestro Padre Celestial, porque al final de cuentas las cosas van a pasar. Lo que nosotros acumulamos, ya sea conocimiento, ya sea materia, ya sean amigos o un sinfín de situaciones en la vida, todas estas cosas pasarán. Todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Sin embargo, cuando yo pienso acerca de la vida o acerca de lo que yo quiero comunicarle en esta oportunidad, es que Dios le da esas pinceladas, esos brochazos de bendición, de éxito, de provisión, de llenar su canasta, como dice la palabra, de muchas bendiciones, frescuras, cosas lindas y cosas maravillosas. Es posible, mi querido, hacerlo, estando prácticamente por los rieles de esta vida, hasta que el Señor venga por nosotros. David, por ejemplo, ¿qué fue David? Bueno, fue pastor, fue guerrero, fue músico, fueron logros que él alcanzó en la vida, pero además de eso, él fue rey. Pero sabe una cosa, si podemos encontrar un rasgo negativo en la vida del rey David, o de este David que estamos describiendo en la palabra de Dios, es de que David fue también pecador. Pero saben una cosa, mis queridos, su entrega a Dios fue tan humilde y extraordinaria que logró conmover el corazón de Dios. Dice la palabra de Dios que David era conforme a su corazón, ya que cuando me pongo a pensar de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, más que todo analizo, percibo de que era un hombre que llegaba a Dios sin protocolos, llegaba a Dios sin tapujos, llegaba a Dios libremente, con una confianza plena, se acercaba de todo corazón, se prendía del corazón del Padre como un niño o como nuestros hijos se prenden al cuello de su papá cuando vuelve a casa. Así era David con el Señor. Este hombre fue exitoso en su relación con Dios, pese a esos atisbos, esos rasgos negativos que tuvo en la vida, que le trajeron realmente amargas consecuencias. Y nosotros lo sabemos muy bien, sobre su adulterio, sobre ser el asesino intelectual de Urías, el esposo de Betsabé, cosas que no debieron haber pasado. Sin embargo, y a pesar de todo, dice la palabra de Dios que el Señor permitió que fuera un hombre realmente un hombre portador de la bendición de nuestro Padre Celestial. Y creo que fue él quien escribió el Salmo 1. Cabalmente el Salmo 1, mis queridos, nos brinda una descripción de cómo caminar por la senda estrecha del éxito. Y justamente ahí está basado este mensaje. ¿Sabe una cosa, mi querido? Yo pienso en aquellos que hoy día se han esforzado, que han estudiado y que han batallado, y que realmente han logrado llegar hasta este mes de noviembre, 1 de noviembre, y que le han dado una vista hacia atrás o ver así en retrospectiva, es decir, hacer un análisis de qué cosas sucedieron en su vida y se encuentran de que hubo éxitos, quizá hubo fracasos también, hubo situaciones que ni recordarlas, ¿verdad? Sin embargo, cuando pienso en esto, estoy pensando en aquellos estudiantes, en aquellos universitarios, en aquellos que emprendieron algo y que de pronto sintieron de que se iban a quedar truncados ahí por la brecha y que ya no iban a seguir hacia adelante. Entonces, a la altura de esta vida, yo quiero hablarles sobre el Salmos 1, en donde se nos muestra el camino. Por eso el mensaje o el tema del mensaje es el camino estrecho al éxito.
No se trata de un camino extendido, no se trata de un camino en donde uno puede entrar con todas sus pompas y vivir como se quiere, no se trata de eso. Es un camino estrecho que justamente lleva al éxito, y justamente allí la palabra de Dios en el Salmos 1 al 3 nos dice claramente de cuáles realmente son las indicaciones que Dios nos tiene para poder entonces practicarlas y vivirlas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y todo lo que hace, dice, prosperará. O sea, mis queridos hermanos, al considerar esta palabra, nosotros podemos notar realmente algunos aspectos que son muy importantes, que si usted los practica en la vida, con la ayuda del Espíritu Santo, sé que eso mismo lo va a llevar a caminos de bendición, aunque estrechos, aunque difíciles, aunque usted tenga que de pronto sudar la playera, aunque usted tenga que desvelarse y dar realmente el máximo esfuerzo para poder llegar hacia un nivel de bendición. Lo cierto es que el Señor en su palabra nos ofrece algo muy importante. Ahora, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La clave es meditar en la palabra, y meditar en la palabra con perseverancia. O sea, no hacerlo hoy y hasta el siguiente domingo cuando hay transmisión. No hacerlo hoy, no hacerlo desde marzo y de pronto hasta noviembre o diciembre, cuando se abran una vez más las iglesias, y hasta entonces voy a meditar. No se trata de eso, mi querido. La clave, recuerde, la clave del camino estrecho al éxito es, dice la palabra de Dios, meditar, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La perseverancia, mi querido, y la paciencia son dos aspectos, son dos rasgos muy importantes que usted debe tomar muy en cuenta. Y es que hay un tesoro enterrado en la palabra de Dios, pero ¿saben una cosa? Quienes escarban solamente la superficie, quienes ven nada más sobre la superficie de la palabra de Dios y no se adentran un poquito, sin duda alguna no van a encontrar los tesoros maravillosos de la palabra. La palabra es como un océano, y usted sabe muy bien que solo los buzos, solo aquellos que se adentran hasta las profundidades del océano encuentran diamantes maravillosos. Pero aquel que chapotea nada más ahí por la orilla de las olas y que solamente se mueve justamente allí, ensuciándose de la arena o construyendo castillos nada más, o echándose un chapuzón y se sale, pues sin duda alguna no va a encontrar lo maravilloso que hay por debajo de las profundidades. Así que, mi querido, para poder aventurarnos por el camino estrecho al éxito, la palabra de Dios nos enseña en este salmo que debemos tener cuidado. Oiga bien, debemos tener cuidado con nuestras relaciones, amistades y demás. Primero, tómelo muy en cuenta, para poder usted aventurarse en el camino estrecho al éxito, recuerde, usted debe tener cuidado con sus relaciones. Punto número 1. El primer versículo del Salmo tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con las personas, tiene que ver con quienes usted se relaciona, con quien usted convive, comparte, usted tiene alguna clase de amistad, y recomienda evitar 3 cosas muy importantes. 3 cosas. Si usted quiere agradar a Dios, debe tomarlas muy en cuenta. Y en primer lugar, dice la Biblia, no ande en consejo de malos. Oiga esto, no ande en consejo de malos, mi querido joven, usted que escucha, usted que está prácticamente buscando un sentido de vida o el propósito de vivir. Consejo muy sabio, no ande en consejo de malos. En otra parte, el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra del Señor. Ahora bien, mi querido, nunca seremos verdaderamente exitosos si buscamos la dirección de quienes no conocen al Señor. Y de pronto, en lugar de buscar al Señor, nosotros buscamos un consejo
de un amigo equivocado, de una persona que no sabe realmente del temor de nuestro Señor. Y esto se aplica en todos los aspectos de la vida: los negocios, las finanzas, las relaciones familiares, las relaciones conyugales. A veces la hermana, cuando ve que tiene problemas, realmente va y le consulta a una amiga. Y esta amiga, de pronto, si no tiene la bendición y la sabiduría del Señor, ¿qué le va a decir? ¿Sabe qué? Págale con la misma moneda, hacésela, porque si no te desquitas te vas a quedar con ese remordimiento. O viceversa, de repente el amigo, en lugar de ir a buscar el consejo con alguna persona sabia, con un orientador, con un amigo, con sus padres, de pronto se va y terminan justamente derrochando la vida ahí tras unos tragos, y de pronto la vida le pasa factura. ¿Por qué razón? Porque no busca realmente los consejos sabios. Y por eso dice la palabra del Señor de que no debemos buscar o no andar en consejo de malos. El título impresionante de alguien o incluso su amplia experiencia no son ninguna garantía de que su consejo sea bueno. Así que sea sabio, sepa hacia dónde ir, a quién pedirle un consejo. Porque aún, bueno, yo quiero decirle esto, y esto es bien sabido: a veces el consejo viene de una persona que no teme al Señor y que está más lleno de psicología, cosa que es buena, pero que de pronto, en lugar de enfilarnos a un camino de bendición, a veces se nos dan consejos que no van acordes a la moral, acorde a los principios, puesto que el estándar de vida que Dios nos pide en su palabra realmente es elevado. Y no se trata realmente de hacer el daño o desquitarnos, o de pronto nosotros vivir la vida de manera desordenada. Más bien la palabra de Dios nos indica qué es lo que debemos hacer acerca de situaciones que nosotros atravesamos. Por eso le decía de que incluso los títulos o que alguien que tenga por tanta experiencia que tenga no son garantía de que el consejo de repente sea bueno. Usted debe ser sabio, mi querido. Incluso, oiga esto que le voy a decir: debemos tener cuidado en cuanto a aceptar la guía de otros cristianos, porque no todos los creyentes son espiritualmente maduros y sabios. Hay cristianos que no dan un buen consejo. Cristianos que de pronto, por su falta de conocimiento o su inmadurez, hacen que de pronto la vida se vaya y tome otra dirección, y que por lo tanto no es bueno. Alguien decía en una ocasión: pues, ¿sabes una cosa? Yo sí soy cristiano realmente, pero a lo que llegué fue mejor salirme, es dejar de asistir a esa iglesia. Yo no quería nada con Dios, así que mira, ¿sabes qué? Vámonos, ¿verdad? O sea, consejos como esos que no son realmente sabios. O pagale con la misma moneda y luego te reconcilias. Asuntos que muchas veces marcan en la vida. O sea que su consejo puede ser en realidad más carnal que espiritual. Por lo tanto, es muy importante saber entonces llevarnos de consejos buenos, no andar, dice la palabra de Dios, en consejo de malos. La única manera de proteger entonces nuestro caminar, mi querido hermano, es comparar todo consejo que recibimos con lo que dice la Biblia. Y si hay alguna contradicción, ignore ese consejo, porque no le conducirá en donde el Señor quiere que vaya. En segundo lugar, la palabra del Señor. En segundo lugar, la palabra del Señor dice: no ande en camino de pecadores. Oiga, eso es lo segundo. No ande en camino de pecadores. Aunque es posible, mi querido, que usted tenga que vivir o trabajar con quienes están en un mal camino, usted no tiene que practicar o vivir en la forma como él vive. No está diciendo la palabra de Dios aquí que debamos de pronto nosotros alejarnos de nuestros amigos que no son cristianos o que no tienen nada que ver con el Señor. Yo tengo amigos, y muchos amigos, que no son cristianos, y comparto, platico con ellos. A veces me dan la posibilidad de instruirles, posibilidad de orar por ellos aún, o incluso solamente convivir. Pero ¿sabe una cosa? Hay algo muy importante que nosotros debemos tomar aquí, porque cuando los demás
le inciten a transigir o hacer lo que usted sabe que está mal, no tenga temor de estar solo en el camino de Dios. Lo mejor es alejarse. Lo mejor es, ¿sabe una cosa? Evitar. Aquí la palabra del Señor nos habla acerca de evitar todos aquellos caminos que nos conducen al pecado. ¿Sabe, mi querido? Usted está llamado a ser luz de este mundo. Usted es una lumbrera puesta por el Señor, usted es una luminaria, usted es una luz indicadora, somos semáforos que el Señor ha puesto para que nosotros podamos indicar realmente el tiempo y el momento y evitar todo peligro. La palabra del Señor nos habla acerca de eso, a no mezclarnos, dice la palabra, con las tinieblas. El Señor nos pone en medio de incrédulos, ¿para qué? Para que puedan ver al Salvador en nosotros, para que puedan ver a Cristo en nosotros. Ya lo decía la palabra, Jesús lo dijo. San Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A eso Dios nos llamó, mi querido. No nos llamó para que seamos luz para nosotros mismos. No se trata de eso. Debemos alumbrar en medio de las tinieblas y demostrar realmente que tenemos una vida totalmente diferente. Ahora, no tanto por lo que nosotros decimos, porque si usted bien se da cuenta, las luces no son escandalosas. Las luces solamente se prenden, hacen su función sin ningún ruido, sin ninguna bulla. Aún a veces no se nota. A veces se nota que no hay luz hasta cuando ya hay oscuridad. Y usted se da muy bien cuenta de que la luz no está gritándole al mundo, véanme, véanme, véanme. No se trata de eso. La luz está puesta justamente allí, cumple su función, y si alguien lo alaba o la alaba, pues no hay necesidad de eso. Por eso Jesús dijo, así glorifiquen los hombres a vuestro Padre, al ver que ustedes emiten, irradian la luz de Jesús. Y en tercer lugar, ¿sabe una cosa? En tercer lugar, cuando se trata de tener cuidado con relación a las personas con quienes nos relacionamos, dice la palabra de Dios en el Salmo 1, no se sienta, o sea, lo tercero que no hace es no sentarse en silla de escarnecedores. Si usted se está preguntando quiénes son los escarnecedores, bueno, simplemente prenda su televisor. O mejor, si usted actualiza su Facebook y entra justamente ahí en donde están las opciones de los videos, o incluso usted ve a mucha gente que blasfema, a mucha gente que critica, degrada, que habla mal en contra del Evangelio, aún de los hijos del Señor. Son personas que escarnecen. Ellos son los escarnecedores, son los burladores. El mundo está lleno de personas que se burlan de Dios, que se burlan de su pueblo, se burlan de su palabra, se burlan de la iglesia, se burla de quienes realmente aman a Dios sobre todas las cosas. Y usted lo sabe muy bien, en nuestro medio hay muchas personas y de diferentes nacionalidades, en diferentes idiomas. Hay gente que se burla de Dios, es gente que escarnece. Atacan con un lenguaje grosero o descalifican con su razonamiento intelectual lo que la palabra del Señor dice. Ahora bien, los creyentes nunca deben sentirse a gusto entre esas personas. ¿Por qué razón? Porque escarnecen. Aún hasta hay gente que en nombre de Dios, tomando una Biblia, a veces hablan mal, a veces critican, degradan incluso el mismo evangelio. Hablan mal de los siervos de Dios, y siendo él un siervo de Dios. Imagínense, son personas escarnecedoras. Y a pesar de que estamos llamados a ser testigos en un mundo perdido, mi querido, es importante que tracemos líneas de protección para no ser influenciados negativamente o engañados por tales escarnecedores.
Eso es ser sabio en la vida, mi querido. Trazar una línea, decir cuál es mi límite. Yo he estado incluso en situaciones o en circunstancias que de pronto alguien habla mal en contra del Evangelio. Y quizá a usted le ha tocado vivir. Cuando de pronto usted le predicó la palabra del Señor, alguien pues lo tomó así como que en forma de burla. Sin embargo, usted le predicó la palabra del Señor y el mensaje llegó poco a poco. Y muchos de los que se burlaban del Evangelio de Jesucristo están justamente allí sirviéndole ahora. Ahora, para los escarnecedores hay esperanzas entonces. Dios puede transformar sus corazones a través del convencimiento de su Santo Espíritu. Sin embargo, es sabio, es de sabios de pronto trazar una línea con tal de que podamos entonces evitar a aquellas personas que se burlan de Dios, puesto que la Biblia dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tome el nombre de Dios por chiste, mi querido. Su iglesia, las personas que le sirven, dele gracias a Dios, porque al final de cuentas la palabra de Dios nos enseña de que cumplimos una función especial mientras estamos en este globo terráqueo, en este mundo. Dice la palabra que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y bueno, a veces también con razón muchos se burlan de Dios por la forma en que viven los cristianos. Mi querido, no dé lugar a ello. Enséñele al mundo de que Cristo sí da resultado. A veces nosotros mismos descreditamos el Evangelio por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma muchas veces de atacar a las personas, predicándole un evangelio, pero que a veces nuestro evangelio a veces es más de condenación que de gracia. Ahora, no le estoy quitando realmente el peso a la palabra del Señor, porque cuando hay que decir las cosas hay que decirlas, pero la palabra de Dios nos habla siempre a que nuestras palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal, exhortando con paciencia, es la palabra. Reprender, lo cual no significa tomar a la gente a bibliazos, sino más bien encontrar una vía correcta, anestesiar la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios, para que la gente entonces pueda abrírseles los oídos y procurar porque sea la palabra quien lo haga y no sean solamente nuestros argumentos o nuestros regaños o nuestras reprensiones de pronto que nos hacen comparar muchas veces a quienes escarnecen directamente la palabra del Señor. Mi querido, son aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta. Lo segundo que debemos hacer para transitar por los rieles estrechos del éxito es consagrarnos a la palabra de Dios. Primero tenga cuidado con quienes se relaciona. Hay tres categorías, ¿verdad?, que debemos evitar. Pero en segundo lugar, sabe, mi querido, para que usted pueda ser exitoso en la vida y para que le vaya bien por este camino estrecho de la vida y que usted en tanto así va adquiriendo bendición tras bendición y Dios le lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, o en resumidas palabras, al éxito, usted debe tomar lo siguiente: conságrese a la palabra de Dios. Versículo 2 del Salmos 1:2. Sino que en la ley de Jehová, que dice, está su delicia. Y en su ley, ¿qué dice la Biblia? Medita de día y de noche. ¿Sabe, mi querido? El Salmo 1 menciona las cosas que no deben hacerse. Y ya lo vimos. Que no hace esto, que no hace lo otro y que no hace lo otro. Tres asuntos muy importantes. Pero si se da cuenta, en el versículo 2, la Biblia nos dice qué prácticas positivas debemos incorporar a nuestras vidas para poder realmente tener éxito. Ahora viene lo positivo. Esto es para que usted lo tome, lo practique, lo viva y lo aplique justamente al corazón. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Dice la palabra del Señor. En primer lugar, deleitarse en la ley de Dios. Deleítese, dice la Biblia, en la ley de Dios, mi querido. A la persona que se deleita en la palabra, bueno, no le hace falta que le digan que la lea, porque tendrá anhelo de ella. Yo le pregunto, ¿usted tiene anhelo de la palabra de Dios? ¿Usted se deleita? ¿Qué es un deleite? Es una delicia. Hay panaderías que se llaman delicia. ¿Por qué razón? Porque le dan justamente el buen sazón a su producto para que uno vuelva una vez más, porque uno ha probado lo rico y lo maravilloso que es. Ahora bien, cuando la palabra de Dios dice de que
debemos deleitarnos o vamos a deleitarnos en la ley de Dios, está hablando acerca de que nuestra cercanía hacia la palabra debe ser una cercanía muy íntima, muy real, muy amena, muy gustosa. La Biblia tiene, como le decía hace rato, tiene riquezas asombrosas para quienes están dispuestos a dejar la verdad, que la verdad divina sature sus corazones. La Biblia tiene asuntos, tiene consejos muy puntuales al corazón. Esta revela al Señor en nuestra mente. La Biblia revela al Señor en nuestro corazón. Aumenta la fe, porque la fe viene por el oír, dice la palabra, y el oír por la palabra del Señor. La palabra de Dios satisface el alma, le da una satisfacción al corazón. Y lo bueno y lo maravilloso es de que la palabra de Dios es adictiva. Hay quienes que son adictos a otras sustancias ilegales y usted los ve ahí de pronto dañándose el cuerpo. Su cuerpo prácticamente ya, esa adicción fue implantada ya por la costumbre, por la práctica, porque de pronto el consumo hace que la gente permite que su cuerpo se acomode a ciertas prácticas que son dañinas. Pero cuando hablo acerca de que la palabra de Dios es adictiva a la vida, es porque le hace un bien a uno. Esto es así, mi querido. Por eso es asombroso en la forma como Dios obra a través de su palabra. Y yo le invito, mi querido, a que usted cada día se acerque a la palabra de Dios. Tome esa palabra viva, que usted pueda leerla, ¿ya? Que usted pueda saborearla, porque si la descuidamos, bueno, viviremos como mendigos espirituales y siempre con hambre y menos satisfechos. A veces eso mismo hace que nuestra vida no camina bien. Recuerde la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, 7 y 8. Dice la palabra del Señor de que la misma Biblia, la misma palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. O sea, nos da salud. Fortalece nuestros huesos, fortalece nuestros músculos, nuestros nervios, nuestros tendones, porque la palabra de Dios no solamente afecta la parte espiritual de las personas, sino afecta todo el ser. La función de la palabra de Dios en la vida es integral, es total. Y esa es una de las cosas positivas que debemos hacer en la vida si es que nosotros estamos enfilados en el camino estrecho del éxito. Son asuntos puntuales, son asuntos sencillos que sin duda alguno usted sabe y que debe tomarlos realmente. Mi querido joven, tome la palabra del Señor. Medite en la ley de Jehová. Pero también dice la palabra, en segundo lugar, dice la palabra que la meditación en la palabra es de día y de noche. Oiga esto. Primero, el deleite en la ley de Dios. En segundo lugar, la meditación en la palabra de Dios de día y de noche. Mi querido hermano, mi querida hermana, la meditación bíblica es práctica. Escuche esto. La meditación bíblica es la práctica de dejar que la palabra de Dios empape nuestras almas y cambie y transforme nuestras vidas. La meditación, mi querido, consiste en reflexionar acerca de lo que un pasaje en particular, un pasaje de manera puntual está diciendo, sin buscar información, sino aplicación personal. A veces yo leo la palabra del Señor para buscar información, para empaparme de detalles, de asuntos, circunstancias, de saber, conocer un marco histórico, de conocer el contexto de pasajes, cosa que es muy linda. Pero sabe una cosa, meditar es más que buscar información. Meditar es aplicar la palabra de nuestro Padre Celestial. La meditación, mi querido, es interactiva. Y cuando estoy hablando de interactuar, estoy hablando de dame y daca, ¿verdad? O sea, nosotros recibimos, pero también damos. Y eso es meditar. Es decir, que cuando o mientras usted está leyendo y pensando en los versículos, también está hablando con el Señor y haciéndole preguntas. Cuando yo medito en un pasaje, normalmente le pregunto a Dios lo siguiente: Señor, ¿estos versículos que estoy leyendo realmente son advertencias o son promesas?
Estos versículos que estoy leyendo me están indicando de que debo hacer un cambio de vida. Este versículo que estoy leyendo es una promesa para mí en tiempos de necesidad, en tiempos de crisis. ¿Es algo que yo debo disfrutar o es algo que yo debo dejar? O sea, uno tiene que aprender a hacer las preguntas a la palabra de Dios mientras uno va meditando. Mi querido, si usted desea tener una vida realmente exitosa, si usted realmente quiere enfilarse por el camino estrecho del éxito, debe hacer que esto entonces se convierta en una práctica regular de su rutina diaria. Leer rápidamente un capítulo cada mañana, bueno, no avivará un deseo por la palabra de Dios, ni producirá una transformación que el Señor quiere lograr en su vida. Sin embargo, ayuda bastante. Sin embargo, el punto es aprender a meditar. Deleitarse en la ley de Dios y meditar en la palabra de Dios. Esto es muy importante. Yo le digo, bueno, procuro hacer contacto con la palabra de Dios todos los días. Todos los días. ¿Por qué razón? Porque es ella, como dice la palabra de Dios en el Salmos 119:95, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos. En ella está mi delicia. Entonces, procuro siempre hacerlo. ¿Por qué razón? Porque de otro modo no tengo nada para recibir. Y si no recibo, no tengo nada para dar. Así que mi querido, yo le invito, yo le animo a que medite todos los días en la palabra del Señor. Ahora bien, ¿cuál es la recompensa de tener cuidado con nuestras relaciones en primer lugar y consagrarnos a la palabra de Dios? ¿Cuál va a ser el resultado? Exacto, éxito. Éxito, mi querido. Cuando usted tiene cuidado en sus relaciones, pero también usted medita en la palabra del Señor, el resultado se va a dejar ver, mi querido. Y el resultado va a estar a la vista. Ahora bien, ¿y cuáles son las recompensas del éxito? Bueno, las recompensas las podemos ver justamente en el versículo 3. Si usted cuida fielmente sus relaciones con otras personas y hace que la palabra de Dios sea la prioridad en su vida, entonces usted esperará resultados maravillosos. Resultados que le garantizan una realización de vida. Entonces usted va a decir, bueno, realmente me sorprende la forma o la clase de vida que llevo porque tengo paz, tengo tranquilidad, tengo prosperidad. Y cuando estoy hablando de prosperidad, no necesariamente estoy pensando en las cosas, en el dinero, porque prosperidad no es cosa de dinero, mi querido. Prosperidad es aún tenerlo sencillo, una comida que de pronto no sea tan suculenta como las que sirven en restaurantes lujosos, pero que usted goza de la sencillez con que usted se alimenta. Prosperidad quizá no significa de que su billetera de pronto esté tan repleta de mucho dinero, un caudal económico, pero que realmente usted tenga paz en su familia, en su hogar, sus hijos sanos, su trabajo en constante movimiento, en constante actividad y crecimiento. Pues realmente eso es vivir una vida exitosa. Y si hay más, pues bendito Dios también. Pero sabe una cosa, no se complique la vida. No permita que las cosas, no permita que lo tangible, las cosas le quiten a usted la verdadera paz. Porque tristemente, y como dijo alguien, tristemente, muchos en esta vida, hay personas que son tan ricas o tan pobres, dice, hay personas que son tan pobres, pero tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y no tienen paz, no tienen tranquilidad, no tienen realmente lo que sustenta la vida. ¿Por qué razón? Porque ha habido una interrupción, ha habido realmente un distanciamiento, se ha quebrado una relación que hay entre Dios y su vida. Y además de todo eso, sus relaciones personales no son las mejores. Y después de eso, venga de que no quiere nada con el Señor. Entonces, con razón, la vida se vuelve gris, sombría. La vida se vuelve enmarañada de depresiones. ¿Por qué razón? Porque no hay una vida
o sea, un claro propósito de vida, porque hay una desconexión con el Señor. Por eso el versículo 3 describe un cuadro hermoso de la vida cuando la persona ha decidido seguir el camino del Señor. ¿Y qué dice el versículo 3? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Escuche esto. Habla acerca de prosperidad. La Biblia es un libro realmente en donde encajan estos pensamientos cuando lo vemos realmente desde el foco de nuestro Señor. Y es una gran bendición. Por eso la palabra de Dios dice de que una de las recompensas que usted va a tener, una de las recompensas del éxito, es que usted obtendrá un fundamento firme. ¿Qué dice la Biblia? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Mi querido, si usted sigue los preceptos de Dios, tendrá estabilidad, una firmeza. No importan los problemas que enfrente en la vida. Aunque rujan y azoten los vientos de la tormenta, aunque vengan vendavales y peguen en contra de usted, usted podrá mantenerse firme porque sus raíces están alimentadas por la corriente de las aguas de la vida eterna de Cristo que fluye en usted. Y esas corrientes de las aguas es nada más ni nada menos que la presencia misma de Cristo, de donde usted bebe, de donde usted se alimenta, de donde usted se llena prácticamente para entonces mantenerse firme. Y esa es la importancia de vivir cerca del corazón de Dios, mi querido. Ese es uno de los resultados del éxito. Mantenerse conectados a la corriente de las aguas. Mantener su raíz justamente allí, bebiendo del agua cristalina. El mundo y sus placeres no ofrecen nada en comparación con la paz, el gozo y la seguridad que Jesucristo da, mi querido. Por eso, mi querido amigo, yo le invito a que usted pueda ver a Cristo. No ver a Cristo como alguien que es el proveedor o como quien hay que usarlo como un recurso último cuando las cosas van mal. No se trata de eso. Él es la fuente. Él es la corriente de aguas de donde usted puede beber. Él es la base, Él es el fundamento. Porque ahí hay vida, mi querido. En segundo lugar, la segunda recompensa del éxito es de que usted, dice la Biblia, dará fruto abundante y en su tiempo. ¿Qué dice la Biblia? Será como árbol que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Escuche esto es muy, muy importante. Su hoja no cae, dice, da fruto en su tiempo. Es decir, llegará el momento, Dios sabe cuál es su capacidad, cuáles son sus tiempos. A veces nosotros queremos las cosas muy aceleradas, momentáneamente, o queremos las cosas que se hagan a nuestro ritmo. Sin embargo, Dios lo lleva por un proceso de madurez al punto de que da frutos en su tiempo. Pero hay una garantía de éxito al mantener siempre su vida en un verdor, en una saciedad. ¿Ya? Y el éxito verdadero, mi querido, no se mide por las cosas, no, sino por el fruto. De esa manera se mide el éxito. El éxito no se mide por cuánto usted tiene, sino cuántos frutos usted da. Y usted sabe muy bien que el fruto, por ejemplo, el fruto de la naranja, el árbol de la naranja no se complace en quitarse a sí mismo las naranjas y se las exprime en sus raíces para poder sentirse satisfecha. No, mi querido. Todo árbol que da fruto se complace de que otros vayan y le quiten parte de esa bendición y que realmente se alimenten de ello. Y por eso les compartía y les decía de que el éxito verdadero no se mide por las cosas que usted tiene, sino por los frutos que usted da. Y es que no hay cosa más linda, no hay cosa más placentera de que usted pueda tener cosas y compartir y ser generoso. La Biblia, lo dice claramente. Cristo dijo a sus discípulos que la única manera como podían dar fruto era permaneciendo en Él. San Juan 15:4.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mi querido, todos nuestros logros no servirán de nada si no dejamos que Cristo viva a través de nosotros. Usted podrá tenerlo todo, cosas materiales, pero si no permanece en Cristo, ¿de qué sirve realmente? ¿De qué sirve que usted tenga una casa lujosa? ¿De qué sirve que usted tenga una cuenta abultada de tanto dinero? ¿De qué sirve que usted sea acaudalado, que sea intelectual? ¿De qué sirve de que usted tenga buena salud hoy, física? Pero si su relación con Cristo no está bien, ¿de qué sirve, mi querido? Así que todas las cosas deben realmente resumirse, todas las cosas deben basarse en su relación con Cristo, porque eso es poderoso. Cuando su Espíritu que mora en nosotros transforma activamente nuestro carácter y nos prepara para que realicemos lo que Él nos ha llamado a hacer, ¿qué dice la Biblia? Seremos como árboles que producen una cosecha continua. Mi querido, solo hay dos opciones en la vida. Las dos opciones son: podemos vivir para nosotros mismos y producir tamo que arrebata el viento, dice el versículo 4, o fruto duradero que glorifica a Dios y contribuye para el bien de los demás. De usted depende, mi querido. Usted quiere que su vida finalmente, cuando usted termine, sea como el tamo que arrebata el viento. Sí, pues pasó aquí tal fulano, pero solo existió nada más y no vivió. ¿Por qué? Porque no dio, no generó. Realmente se vio que tuvo una vida aparentemente de éxito, pero que al final de cuentas no hizo nada. ¿Qué sentido tiene la vida? Sin embargo, mi querido, cuando nosotros basamos nuestra vida en el Señor, vivimos en Él, permanecemos en Él y damos frutos para su honra y para su gloria, eso realmente es una bendición. Por eso, en tercer lugar, la tercera consecuencia o el resultado de una vida exitosa es una prosperidad genuina. ¿Y qué dice el verso al final? Salmos 1:3 al final, que dice: y todo lo que hace prosperará. Tenemos que deshacernos, mi querido, de la idea de que la prosperidad es sinónimo de riqueza, prestigio o fama. Esas cosas no son señales verdaderas de éxito desde la perspectiva de Dios. Lo importante, mi querido, es obedecer la voluntad de Dios y glorificarlo sobre todas las cosas. El Señor le capacitará para que se convierta entonces en una persona verdaderamente exitosa si usted se lo permite. Ahora el punto es, mi querido hermano, a que usted pueda permitirle al Señor. ¿Usted va por la vía estrecha del éxito? Pues sabe una cosa, ya usted conoce el secreto de la vida. Y debe recordar que hay dos clases diferentes de prosperidad. Está la prosperidad espiritual y la prosperidad material. La prioridad de Dios es siempre la espiritualidad. Y cuando usted está próspero espiritualmente, usted prospera en todas las demás áreas. Cuando su relación con Dios está bien, sin duda alguna que todo lo que hay a su alrededor es también contagiado para bien. Usted vivirá un cristianismo contagioso, un cristianismo repleto y lleno de vida. Y fue el deseo de Juan a su amigo Gayo cuando le dice: deseo que prosperes en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces es importante, mi querido, prosperar en el alma, en el corazón, para que todas las demás cosas entonces giren en torno a esa prosperidad espiritual. Ahora, mi querido, termino con esto. ¿Qué clase de prosperidad está usted buscando? ¿Usted está buscando el camino del éxito? Pues déjeme decirle de que el éxito llega con base a esfuerzo, con base a lucha, pero específicamente estoy hablando acerca de la lucha espiritual, acerca de estar siempre cerca del corazón del Señor. Está en el buen camino si su amor al Señor y su palabra van en aumento. Yo le animo a ello, mi querido. Así que donde quiera que se encuentre,
usted que ha escuchado esta palabra, yo le animo para que base su vida en ello, para que usted pueda realmente entonces disfrutar de los maravillosos resultados de su decisión. Dios quiere, sin duda alguna, a que usted vaya siempre y se enfile en la vida. Porque, como le decía, Dios nos permite en esta vida tener esos brochazos de bendición. Pero recuerde que la mayor bendición es la eterna, no la que está aquí justamente o la que vivimos aquí en esta tierra. Sin embargo, mientras tanto, mientras usted se encamina allá, bueno, le reitero, Dios le permite tener ese colorido, esos brochazos, esas bendiciones temporales que usted debe disfrutarlas al máximo, porque si no, ¿de qué puede servir? Así que, mi querido, el camino estrecho al éxito tiene que ver con tener cuidado acerca de las relaciones que usted tiene, es decir, no andar en consejo de malo, no andar en camino de pecadores, ni sentarse en silla de escarnecedores. El camino estrecho al éxito consiste en consagrarse a la palabra del Señor, es decir, deleitarse en la ley de Dios, meditar en la palabra de Dios día y noche. ¿Y cuáles van a ser las recompensas? 3 recompensas: un fundamento firme, un fruto abundante y una prosperidad genuina. Así que, mi querido, esta es la palabra que Dios sin duda alguna le ha transmitido al corazón para que usted se base y aferre su vida a ello. Yo le pregunto, ¿usted está en esa posición o simplemente está buscando las cosas materiales? ¿Sabe una cosa? Todas esas cosas se quedarán. Busque lo eterno. Ponga la mirada en las cosas de arriba, o sea, en su relación con Dios. Afirme esa parte, porque al final de cuentas, eso le dará a usted constancia, le dará firmeza, le dará valor para seguir adelante, aunque no haya lo demás. Aunque lo demás escasee, aunque la crisis venga y golpee, pero sabe una cosa, su relación con Cristo hará que usted tenga estabilidad en todos los sentidos, y entonces usted tendrá una vida llena de bendiciones. ¿Por qué razón? Porque Cristo está con usted en el camino estrecho al éxito, y el éxito es el cielo. Que Dios le bendiga en gran manera, mi querido, y recibimos esta palabra con todo nuestro corazón. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. A todos los que han estudiado, quienes han trabajado, quienes han emprendido, tengan ánimo, tomen esta palabra, básense en ella, y a Dios hará que su vida entonces vaya hacia adelante.